Pequeños dictadores, Santiago Martín Rivas, El Soldado 3. Aquel 3 de noviembre de 1991, Martín Rivas tenía motivos para celebrar. Era un soldado prestigioso. El elegido por el alto mando del ejército para liderar un comando clandestino de vengadores, el mismo que acababa de volver con éxito de su primer operativo militar, aniquilar una cúpula de Sendero Luminoso, en una desvencijada casona del empobrecido distrito de Barrios Altos, que 2 años antes atentó contra los soldados que llevan el nombre de la mítica orden castrense Húsares de Junín. Los años transformaron ese ejército en una compañía de desfile, que desde el siglo pasado ejecuta ininterrumpidamente el tradicional cambio de guardia en el patio principal de Palacio de Gobierno. Hasta la mañana del 3 de junio de 1989, en una de las estrechas calles de Barrios Altos, un sujeto abandonó un Volkswagen anaranjado, por donde todas las mañanas un bus transportaba a los húsares hasta Palacio. El chofer tuvo que detener el bus, quiso retroceder, pero del otro lado de la calle otro tipo dejó rodando una carretilla en su dirección, llevaba 12 kilos de dinamita. El impacto partió el bus en 2 pedazos. La bomba dejó un profundo forado sobre el asfalto. 30 soldados quedaron atrapados entre los metales retorcidos, 6 de ellos sin vida. Esa misma mañana, a esa misma hora, decenas de jóvenes se emplazaron en la plaza de Tiananmen, en el centro de Beijing, para protestar pacíficamente contra el Partido Comunista de China, columna vertebral de la doctrina de Sendero Luminoso, por sus altos índices de corrupción. Miles de jóvenes serían masacrados esa misma noche por el Ejército Popular de Liberación. El ataque contra los húsares de Junín representó la forma en la que Sendero Luminoso se solidarizaba con la dictadura comunista de la República Popular China. Para los militares del Perú, el atentado contra los húsares representó el insulto más grave al uniforme castrense. A pesar de que ya habían asesinado a comandantes, coroneles y generales, los húsares de Junín pertenecían al entorno más íntimo del presidente, ese personaje que Sendero Luminoso buscaba deponer como consagración máxima de su guerra de guerrillas. Por ese motivo, para los militares, el 3 de noviembre de 1991, la noche en la que Martín Rivas ordenó que sus hombres dispararan contra 19 terroristas, representó la hora cero de Sendero Luminoso. El Escuadrón de la Muerte de Martín Rivas no solo vengó a los húsares de Junín, sino a todas las víctimas del terror. Esa noche, Martín Rivas le dijo al camarada Gonzalo, el tenebroso líder de Sendero Luminoso, que existía un comando clandestino que está por encima de la mano blanda de los tribunales. Un grupo de justicieros que castiga a sus enemigos entre las sombras de la noche con un cañón de 9 milímetros. El presidente está orgulloso, dijo Martín Rivas tras el operativo, en la base militar de la Playa Latiza, a 70 kilómetros al sur de Lima, donde los hombres del destacamento Colina se entrenaban en tácticas de emboscada, dominación de inmuebles, tiro de precisión y aniquilamiento. No está conforme con lo del niño, pero comprende los daños colaterales de este tipo de operaciones. Martín Rivas se refería al niño de 8 años que saltó sobre su padre, en el fragor de la balacera. Martín Rivas habló con tal convicción, que parecía haber hablado con el mismo presidente Alberto Fujimori, como un soldado que no necesita de galones para dirigirse a su general. Martín Rivas no se esforzó por esconder el placer que le provocaba mostrar aquellos lazos que lo vinculaban al poder. No solo por demostrar que era el hijo predilecto de las Fuerzas Armadas, sino por haber escogido esa fecha, fijada con premeditación e inescrupulosidad, para transformar una masacre en su macabro regalo de cumpleaños. 2 horas después de la matanza, Martín Rivas cumplía 34 años, 14 de ellos dedicados al ejército. Era un soldado hecho de una mística distinta a la del militar común, vivía para su uniforme. Era soltero, sin hijos ni compromisos. Llevaba una vida monacal, entregada a la rutina de recibir y ejecutar órdenes. Según la heráldica, su apellido es un derivado de Marte, aquel que está consagrado para la guerra. El símbolo del apellido es un cordero que camina sobre el mar, con una cruz y una espada incrustada en su lomo,
que significa obediencia, aptitud para la batalla y fe cristiana. Santiago Enrique Martín Rivas nació bajo el ascendente de Escorpio, el 4 de noviembre de 1957, en el seno de una familia católica, en la Hacienda San Felipe, distrito de Lucma, al noreste de Trujillo, departamento de La Libertad. Es el único de toda su estirpe que ha llevado el uniforme castrense, tal como el primer Martín que desembarcó en el Perú. En 1819-25, el soldado inglés James Martin Howard, ex integrante de la Marina Real, desembarcó en la bahía de Huacho, al norte de Lima, como integrante la expedición libertadora del general José de San Martín, en uno de los 4 barcos encabezados por la fragata O'Higgins, que comandaba el vicealmirante Thomas Cochrane. Tras la independencia del Perú, tal como se hizo con otros extranjeros que contribuyeron en la guerra contra la corona española, el soldado Martin Howard fue recompensado con tierras en el departamento al que los libertadores bautizaron como La Libertad. Se casó con Carmen Rabins Girón de Osma, 26, y se instaló en una finca al este de Ciudad Bolívar, como se le denominó entonces al distrito que ahora se llama Trujillo. Uno de sus sucesores, Santiago Martin Lynch, un reconocido banquero de finales del siglo XIX, propietario de la hacienda cafetalera La Colpa, quiso que uno de sus herederos llevara otra vez un uniforme, pero, a pesar de su persistencia, ninguno de sus sucesores tomó el camino de las armas. Hasta que, a principios de la segunda mitad del siglo XX, el último de los hijos de Santiago Martín Chávez, heredero de una entreverada rama de los Martín, vino al mundo. Esther Nicolasa Rivas Ponce había tenido 3 hijas, pero su marido insistía con tener un varón. Entonces, a la edad de 53 años, Esther quedó embarazada de un niño. Su padre, egresado de las universidades Complutense, Madrid, y la Sorbona, París, le inculcó desde pequeño la afición por la lectura. Todos los días, disciplinadamente, Martin, padre e hijo, se sumergirían por 3 horas en la biblioteca de su finca, repleta de clásicos e incunables de la literatura y la filosofía. Desde pequeño, Santiago Enrique tomó contacto con el mágico mundo de las cruzadas, los emperadores, los conquistadores y los generales victoriosos. A los 5 años, antes de que ingresara a la Escuela Municipal de Trujillo, donde completó su primaria, el niño Martín Rivas ya sabía leer y escribir con fluidez. En la secundaria, fue el primer alumno del prestigioso Colegio Nacional San Juan Bautista, en Trujillo. Enamorado de la mística marcial, terminó su secundaria en el Colegio Militar Mariscal Ramón Castilla. Al terminar, se trasladó hasta un pequeño apartamento en el centro de Lima para postular a la Escuela Militar de Chorrillos, la academia donde se forjaron militares prestigiosos. Su primer uniforme lo visitó el 1 de marzo de 1975. Como cadete, Martín Rivas se hizo popular por dedicar sus horas libres a la lectura. Algunos lo llamaron Hitler, pero no exactamente por su brutalidad en el combate. Durante su primer año, un cadete mayor le quitó su carné, donde Martín Rivas aparecía con ese cortecito con raya al costado, parecido al del dictador alemán. El cadete le pintó 2 bigotitos encima de la foto y lo obligó a dejarlo así por el resto del año. Era de carácter introvertido. No destacó en los deportes ni tampoco en los estudios. Egresó el 1 de enero de 1978, en el puesto 33, de un total de 48 cadetes, como subteniente del arma de ingeniería de la 82ª promoción Teniente Luis García Ruiz. En enero de 1981 formó parte de la infantería aerotransportada que intervino en el conflicto armado con Ecuador, recordado como Falso Paquiza, en la cordillera del Cóndor. En aquel monte rocoso, Martín Rivas tomó contacto con un capitán cuyo apellido se hizo sinónimo de venganza. 3 años mayor que Martín Rivas, el capitán Colina, hijo de una larga tradición castrense, su padre trabajó como espía del general Juan Velasco Alvarado, se transformó en un ejemplo de entrega al uniforme.
Por sus habilidades para las tácticas de camuflaje, comando y distintas estrategias de contrainsurgencia, el capitán Colina fue reclutado por el Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, donde él mismo se ofrecería como agente encubierto para infiltrarse en las filas de Sendero Luminoso, el grupo terrorista que ya había asesinado a decenas de policías, militares, alcaldes y campesinos en alejados parajes altoandinos de Ayacucho y Huancavelica. Colina aprendió las jergas, las arengas y la filosofía subversiva. Bajo la fachada de un antropólogo francés, Colina penetró distintos estamentos de la columna terrorista, hasta que una patrulla militar acabó con su vida. El 13 de noviembre de 1984, en el distrito de Ambo, departamento de Huancavelica, un grupo de soldados asesinó al soldado Colina, presumiblemente al confundirlo con un guerrillero. Antes de que Colina lograra identificarse, 2 militares descargaron parte de su caserina sobre su pecho. El excomandante Juan Colina Gaige, hermano del capitán Colina, está convencido de que no se trató de un error. Para infiltrarte, tú trazas una raya que divide tu base del territorio enemigo. Él cruzó esa raya y se infiltró en la zona de Sendero. Allí pudo ver todo lo que sucedía del otro lado de esa raya. Conoció cómo Sendero operaba, así como pudo conocer cómo operaban los militares en esa zona, cocalera por tradición, donde los malos militares participaban del tráfico de cocaína. Para salir de esa zona, le dijeron que vaya por un corredor seguro, como se le denomina al pasadizo imaginario que hacen los militares para asegurar una zona, donde estaba el poblado de Ambo. Extrañamente, en ese mismo pasadizo, es donde asesinan a mi hermano. Tenían que eliminarlo porque sabían que él los iba a denunciar. Desde que el capitán Colina murió, ningún otro militar intentó una gesta similar. Esta historia se mantuvo en secreto durante 7 años. Habría pertenecido a los archivos del Servicio de Inteligencia del Ejército, si no fuera porque la revista Caretas, el 1 de abril de 1991, publicó la crónica completa del capitán Colina. Irónicamente, al final de ese mismo verano, Martín Rivas trabajaba como analista en una oficina de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, de la policía, en un proyecto llamado Plan Zipango I, al que diversos testigos llaman la partida de nacimiento del Escuadrón de la Muerte. Se trataba, tal como dijo Vladimiro Montesinos en un Vladivideo, de un plan militar que se estructuró desde el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, que él dirigía para penetrar al Grupo Especial de Investigación, GEIN, de la policía, que trabajaba en la captura de Abimael Guzmán. Aquel trofeo, sabían tanto Montesinos como Fujimori, iba a ser esa columna para sostener al régimen. 5 militares del SIE, liderados por Martín Rivas, fueron destacados por órdenes del SIN a las oficinas de contraterrorismo de la policía. A cambio, el SIN dotó a la DIRCOTE de logística y presupuesto. Formalmente, el grupo de Martín Rivas se dedicó al análisis de los documentos de Sendero que la policía incautaba, con el fin de escribir un manual contraterrorista. Sin embargo, en la práctica, como ya han señalado diversos agentes, el Plan Zipango I sirvió para que Martín Rivas recabara datos precisos sobre sospechosos por terrorismo. Es extraño que se haya hecho pública la historia de mi hermano, justo cuando se cocinaba lo del escuadrón. No me sorprendería que el mismo Martín Rivas haya estado detrás de eso, como una manera de advertencia, zozobra y egocentrismo. Por una coincidencia, yo llegué a ver por esa fecha, en el SIE, una torta que llevaba mi apellido. Pregunté por eso y me dijeron que era para el grupo que se formó en honor a mi hermano. Así celebraban la aparición de un escuadrón de la muerte, como si se tratara de un cumpleaños. Lo único que hizo Martín Rivas fue manchar el apellido que nos legó mi padre, me dice el único Colina Gaige que ascendió a comandante. En agosto de 1991, Martín Rivas le ordenó a 2 de sus hombres que llevaran a la señora Teresa Gaige, madre del capitán Colina, hasta el cementerio El Ángel, para que participara de la romería a la tumba de su hijo, al lado de sus hombres. En ese mismo lugar, delante de ella,
Martín Rivas juró vengar la vida del capitán y proclamó que ese sería el nombre de su destacamento secreto, Grupo Colina. Aquel mismo día, por la tarde, dentro del Pentagonito, los generales Julio Salazar Monroe, Mando Nominal de Servicio de Inteligencia Nacional, y Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, lo felicitaron por haber elegido dicho nombre. El 22 de agosto de 1991, el general Rivero Lazo ordenó el traslado de 9 agentes del SIE a órdenes del coronel Fernando Rodríguez Abalbeascoa. Se trataba de Guillermo Supo, Nelson Carvajal, Arturo Arce, Hugo Coral, José Alarcón, Carlos Caballero, José Gamarra, Carlos Salazar y Jorge Benítez. Días más tarde se integraron Julio Chuqui, Marco Flores, Clemente Alayo, Fernando Lecca y José Tena. El Grupo Colina había nacido. Es posible que héroes y villanos compartan un mismo pasado. Inclusive, podrían haber pertenecido al mismo bando, antes de que ninguno de los dos imaginara que se transformaría en su verdugo. En enero de 1989, Martín Rivas regresó de la selva del Alto Huallaga como un capitán victorioso. Era el líder de lo que el alto mando del ejército denominó Grupo Escorpio, un comando clandestino que formó el SIE para apoyar el trabajo contrasubversivo de las bases militares acantonadas en la ceja de selva. Martín Rivas demostró que no solo era un soldado de escritorio, sino que tenía una habilidad innata para asumir el peligro que implicaba cada misión. En honor a la fama que se ganó de recopilar información sobre el terrorismo, el alto mando le encargó que redactara un libro que se leyera como la base de la estrategia contraterrorista del Estado. A finales de 1989, tras haber concluido su primer borrador, Martín Rivas buscó al general más indicado para mostrarle el fruto de su labor, Rodolfo Robles Espinosa, entonces secretario personal del comandante general del ejército, Artemio Palomino Toledo. Robles era un reputado oficial del arma de ingeniería y quizá, por ese principio tácito que existe en la camaradería castrense, podría haber respaldado el libro del capitán Martín Rivas por ser de la misma arma. Es una costumbre en el ejército que ya uno como capitán busque a generales con perspectiva, en comandancias claves, para hacer amistad y que lo vayan ayudando, no solo con los ascensos, sino con los cambios de colocación. Me dijo que había escrito un libro sobre terrorismo y me preguntó si podía comentárselo. A primera vista, Martín Rivas me pareció un oportunista, un sobón. Tomé su libro y le pedí que regresara en 15 días, me dijo una mañana el general Robles, que no viste un uniforme desde hace 15 años, en aquella casa que el SIE vigiló con el objetivo de asesinarlo. Se paseó con ese librazo por todos lados. Era una recopilación de datos, no tenía nada de análisis, era intrascendente. El día que Martín Rivas regresó hablamos de sus trabajos. Allí comprendí que quería acercarse a generales con proyección. No tenía la trayectoria de un oficial brillante y le sería difícil seguir ascendiendo. Le dije lo que pensé, que le faltaban más datos interpretativos, que había mucha estadística. Era un libro que no servía para nada. A partir de 1993, el general Robles, por rango, puntaje y edad, se transformó en el número 3 del ejército, con Hermosa Ríos como número 1. Trabajaba como jefe del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército, COINDE, esperando que lo nombraran inspector general de la institución. Ese mismo año, el general Willy Chirinos dejó la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINTE, donde reemplazó al general Rivero Lazo, que era investigado por los asesinatos de la Cantuta por una subcomisión del Congreso. Lo asignaron al COINDE, bajo las órdenes de Robles. Eran camaradas, habían trabajado juntos en una base militar al sur del Perú. Por esa amistad que se forjó entre ellos, Chirinos le confesó al general Robles que existía un equipo paramilitar llamado Grupo Colina, conformado por agentes del SIE, que participaron en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Entre febrero y marzo de 1993, yo me enteré que existe un grupo paramilitar en el ejército, un escuadrón fuera de control, que cometía supuestamente asesinatos selectivos contra líderes de Sendero Luminoso.
En abril un congresista leyó un comunicado anónimo, 30, que me confirmó lo que me dijo Chirinos. Entonces, como el caso ya era investigado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, llamé al presidente del juzgado militar que investigaba el caso, que además era mi amigo y mi compadre, y le dije, oye, está pasando esto, investígalo. El 17 de abril, el mismo día que el Congreso empezó a citar al alto mando del ejército, le dije a mi compadre, el general José Picón, oye, tienes una gran responsabilidad histórica para condenar a los malos militares. Pero Picón me contestó que ya había recibido órdenes del general Hermosa para no responsabilizar a ningún militar por el crimen de la Cantuta, contó Robles. A pesar de que Picón era amigo suyo desde que eran cadetes de la promoción Coronel Marcelino Varela, egresada en 1961, y que Robles era padrino de confirmación de uno de los hijos de Picón, Robles está convencido de que ese general lo traicionó. El 17 de abril de 1993, Robles conversó con Picón personalmente. En aquella oportunidad, Robles le entregó documentos que sustentaron su denuncia. De pronto, empezaron a verme como un apestado. El 22 de abril, el día que Hermosa emplazó los tanques en el frontis del Congreso, el general Hermosa me solicitó que leyera el comunicado de respaldo de los jefes militares de las 5 regiones, pero yo me negué porque me parecía inconstitucional. Entonces le ordenó al general Harold Rodríguez Málaga que leyera. Rodríguez Málaga aceptó entre lágrimas. El 23 de abril de 1993, en el 113º aniversario del Arma de Ingeniería, que se celebró en el Coinde, muchos militares miraban al general Robles con recelo. Días más tarde, el 28 de abril, el general Hermosa Ríos firmó una resolución suprema, asignando a Robles a la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, el 7 de mayo, como agregado militar. Hermosa me llamó por teléfono, cosa bastante rara. Imaginé que mi teléfono estaba intervenido, así que le detallé un falso itinerario, por si decidían seguirme. El 5 de mayo, Robles solicitó asilo en la Embajada de Estados Unidos. Al ser rechazado su pedido, volvió a intentarlo en la Embajada de Argentina. Ese mismo día partió de Lima con rumbo al aeropuerto Ezeiza, en Buenos Aires, donde, irónicamente, comandos de aniquilamiento asesinaron a miles de personas. El día 6 de mayo de 1993, Nelly Montoya de Robles, su esposa, leyó públicamente un comunicado donde el general responsabilizó a Martín Rivas por los asesinatos de la Cantuta, así como a Montesinos y el alto mando del ejército. El 7 de mayo de 1993, un fiscal de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar interpuso una demanda penal contra el general Robles por los delitos de insubordinación, insulto al superior, ultraje a los institutos armados, abuso de autoridad, falsedad y abandono de destino, todo en agravio del Estado, el ejército, el honor, el decoro y los deberes militares. Robles retornó al Perú el 16 de junio de 1995. La DINTE ordenó su captura el 26 de noviembre del mismo año. 7 días después, por el escándalo internacional que se suscitó, lo liberaron. Aquel libro que Martín Rivas le mostró en calidad de borrador, era el que más tarde se convertiría en el Libro Rojo o Esquema Estratégico Táctico para enfrentar a Sendero Luminoso, el mismo que Martín Rivas presentó en junio de 1991 al alto mando militar, encabezado entonces por el comandante general del ejército, Pedro Villanueva Valdivia, y a toda la plana mayor de generales de brigada y división de las 5 regiones militares del Perú. El texto señaló el principio de la guerra contrasubversiva de baja intensidad, donde el ejército, formalmente, empezaría a utilizar tácticas paramilitares para enfrentar al terrorismo. Jamás imaginé que ese personaje pusilánime se iba a transformar en un asesino, me dijo Robles, que pone en duda que el alto mando se haya citado para escuchar a un sujeto temeroso, lleno de tics, al que le temblaban las manos y que sudaba sin control. Para Robles, el Grupo Colina, cuyo símbolo fue un escudo con un zorro, símbolo de la rama de inteligencia, un escorpión en memoria del primer grupo, y una lámpara, que significa búsqueda del conocimiento,
nunca se enfrentó al terrorismo. Era un destacamento hecho de matarifes, sin físico, torpes, que querían imitar a los agentes de la CIA o el Mossad. Pero solo se dedicaron a matar por dinero. Y no se equivocó. Narval es un mamífero marino que lleva en la frente un afilado colmillo para defenderse. Bermudas son un conjunto de islas donde los objetos desaparecen. A fines de 1996, el Servicio de Inteligencia del Ejército ejecutó planes operativos a los que denominó Narval y Bermuda, cuyo objetivo fue identificar y castigar a los agentes operativos de inteligencia que filtraran documentos secretos a la prensa. Narval, defensa. Bermuda, desaparecer. El 23 de marzo de 1997, en un terreno baldío, una niña encontró el cadáver del agente de inteligencia Mariella Barreto Riofano, cercenada en 3 pedazos. Le faltaba la cabeza y las manos. El protocolo de necropsia indicó que Barreto tenía equimosis en todo el cuerpo. Antes de ser asesinada y descuartizada, concluyeron los médicos forenses, le quebraron la columna, le quemaron la planta de los pies y le rasgaron los codos y las rodillas. En suma, le habían administrado una golpiza contundente y sostenida. Lo más escabroso del crimen contra la exagente del Grupo Colina, integrante del equipo N Grados 2, a cargo del técnico Julio Chucky, es que ella era la pareja de Martín Rivas. No solo eso, Natalie Rivas Barreto era el fruto incomprendido de ambos. Barreto era una mujer de tez oscura, pequeña, espigada, que difícilmente podía dejar de sonreír. En 1989, Barreto entró al Centro Femenino para Agentes de Inteligencia, en el Complejo Militar de Las Palmas. Para 1991, Barreto era una suboficial de tercera del SIE, que se incorporó al destacamento del Capitán Martín. Tras haber pertenecido al Grupo Colina, Barreto empezó a filtrar documentos del SIE a la revista Sí. Para la Fiscalía, Martín Rivas asesinó a Barreto por traición, como parte de los operativos Narval y Bermuda. El día que observé el proceso contra Martín Rivas, un magistrado le preguntó si tenía hijos. Martín Rivas contestó, con esa convicción que lo caracterizó, que no. Nunca ha visitado a Natalie. Mucho menos le ha llevado una muñeca. Natalie está por cumplir 15 años. Lo más probable es que lo celebre sin bailar un vals al lado de su progenitor. Semanas antes de que Barreto fuera torturada, asesinada y cercenada, el 8 de febrero de 1997, la agente Leonor La Rosa fue detenida en el cuartel general del Ejército. La acusaban de haber filtrado documentos al diario La República. El día 19 entró de emergencia al Hospital Militar del Ejército. Un día más tarde tuvo un paro cardiorrespiratorio. Abandonó el hospital en silla de ruedas. Ese mismo mes, Pedro Pretell Damaso, conocido con el apelativo de Chiquito, por su imponente estatura, integrante del mismo subgrupo de la agente Barreto, quedó tendido sin vida sobre el asfalto, en un extraño accidente de tránsito. Pretell iba manejando su moto por la avenida Angamos, en Surquillo, hasta que un auto lo chocó por detrás. Extrañamente, había un carro del ejército cerca del accidente. Unos militares recogieron el cuerpo y detuvieron al chofer que provocó el choque, y se lo llevaron al Pentagonito para tomarle su declaración. Horas más tarde lo soltaron, sin dar parte a la policía. Ese no era un asunto militar, era un asunto de la policía de tránsito, me dijo Marcos Flores Salván, ex integrante del Grupo Colina, a finales de 2006. Pretell era un sujeto fornido. Martín Rivas lo convocó al comando clandestino el 4 de septiembre de 1991 por su frialdad a la hora de ejecutar a una persona a corta distancia. Pero, como todo gigante cuyo corazón parece estar dentro de una nevera, Pretell tenía, debajo de su caparazón, un alma que se equiparaba con su peso. Pretell era el más sensible de todos, a veces se emborrachaba, lloraba, y comentaba secretos que ninguna persona debía saber, me dijo su ex jefe, el agente Chucky, preso en un penal militar por el crimen de la Cantuta. Pretell era raro, hacía cosas raras.
En ese momento parecían inofensivas, pero la gente iba sospechando, hasta que quizá lo consideraron un traidor. Una noche de junio de 1992, en la provincia de Huaurá, al norte de Lima, el Grupo Colina ejecutó un operativo militar contra una familia y un periodista. Participaron, entre otros, los agentes Chucky y Pretey. Los Ventosilla Castillo eran una familia sospechosa de terrorismo. En mayo de 1992, 3 de los Ventosilla fueron detenidos e incomunicados en la base militar de Atahuampa, hasta que Pedro Yauri, entonces periodista del programa de radio Punto Final, vituperó contra los militares para que los liberaran, tal como hizo en otros casos de abuso castrense. Los Ventosilla Castillo fueron liberados. Sin embargo, 2 meses más tarde, el 24 de junio, 5 comandos del Grupo Colina entraron por una ventana a la casa de Yauri, lo redujeron a golpes y lo trasladaron hasta una playa abandonada. Según Chucky, Martín Rivas lo obligó a cavar su tumba con una pala, hasta que le ordenó al agente Ortiz Mantas que le descargara una ráfaga de metralleta en la cara. Nunca más se supo de su cadáver. Ese mismo día, los primeros rayos del sol cayeron sobre 6 de los Ventosilla, tirados en el piso, sin vida, a un lado de la carretera, con heridas de cuchillo y proyectiles de bala. Esa noche nos dividimos en 2 grupos, unos fuimos por Yauri, otros por los Ventosilla. Yo y Pretey fuimos a la casa de Yauri y, al salir, Pretey olvidó un maletín lleno de granadas y proyectiles. En el camino de regreso, le llamamos la atención, pero dijo que lo hizo para que vincularan a Yauri con Sendero Luminoso. En ese momento nos cagamos de la risa, me dijo Chucky. En julio de 1992, tras el asesinato de 9 estudiantes y un catedrático en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, el agente Chucky se ganó el apodo de El Enterrador. Martín Rivas le ordenó que exhumara los cadáveres, sepultados en una fosa común en la carretera que conduce al distrito de Huachipa, donde fueron asesinados, para que los incinerara y los volviera a sepultar, esta vez en otra zona más segura. Ese día llevé a Pretey. Desenterramos los cadáveres y los llevamos a Cieneguilla, donde los incineramos. Pretey los sacaba, llegamos a 9, y me dijo que estábamos completos, me confirmó Chucky. Sin embargo, un año más tarde, en julio de 1993, el equipo de forenses que investigó el crimen se topó con una pista que no tenía por qué estar allí, un cadáver completo. Enrollado dentro de un fardo negro de polipropileno, bañado con cal, el cuerpo de Enrique Ortiz Perea se había momificado. Para Chucky, Pretey pudo olvidar, a propósito, que había 10 cuerpos enterrados, porque solo desenterró 9. Aquella noche, antes de que los forenses desenterraran a mi hermano, el fiscal me dijo que habían hallado un cadáver completo. En ese momento no me dijeron de quién se trataba, pero algo me decía que era Enrique. Esa noche yo soñé con él, que me decía: ven Gisela, estoy aquí. Al sacar el cuerpo vi sus zapatillas, que eran las que su enamorada le había regalado. Muchos años más tarde, un general me dijo que cada vez que visitara a mi hermano, en el cementerio El Ángel, no olvidara de pasar por la tumba del soldado Pretey, porque él se encargó de que el crimen contra mi hermano y sus compañeros no quedara impune, me confesó Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz Perea, el único cadáver completo de la masacre de la Cantuta. El general que le confesó aquel detalle era Rodolfo Robles Espinosa, el primer militar que denunció la existencia del Escuadrón de la Muerte. Ahora, dentro del proceso, 5 agentes han testificado que el agente Pretey fue asesinado como parte de los operativos Narval y Bermuda. Si Pretey no dejaba aquellas pistas, las que llevaron a los investigadores a determinar que el Grupo Colina asesinó a Pedro Yauri y los jóvenes de la Cantuta, quizá Martín Rivas, así como el resto de sus hombres, nunca habría tenido sentarse aquella mañana de 2007 ante la corte para ser procesado por los delitos de asesinato, secuestro y desaparición. Para 1986, Martín Rivas ya había pasado por distintas unidades de ingeniería, en Tumbes, Batallón de Ingeniería de Combate número 8, San Martín,
Batallón de Ingeniería de Combate número 112, y Ancas, Batallón de Ingeniería de Combate número 32. En 1984 sus intereses lo llevaron a postular a la Escuela de Inteligencia del Ejército. En 1985, durante los años más crudos de la Guerra Subversiva, Martín Rivas trabajó en la Brigada de Ingeniería de Combate número 2, en Huanta, un distrito de Ayacucho, donde militares del Ejército y la Marina utilizaron los acantilados y los terrenos baldíos como fosas comunes para sepultar a todo sospechoso de terrorismo. Aquel año, ya con el grado de capitán, lo asignaron a la 5ª División de Infantería de la Selva, bajo las órdenes del entonces general Luis Palomino Rodríguez, espada de honor de su promoción, con miras a ocupar en los 90 la Comandancia General del Ejército. Martín Rivas aún no era el hombre en el que se convertiría. Todavía era un sujeto pusilánime que trabajaba como constructor en las unidades militares de ingeniería, montando y mejorando campamentos y carreteras. Sin embargo, en la selva, el general Palomino le ordenó un trabajo que alteraría el rumbo de su vida. Martín Rivas se presentó en mi despacho como un analista de inteligencia. Yo no necesitaba analistas, lo que quería era un ingeniero para reconstruir la base El Milagro, en la cordillera de El Cóndor, para estar atentos a cualquier escaramuza del Ecuador. Pero faltaba quincha para los techos y lo mandé de compras a Chimbote. Pero Martín Rivas hizo una parada en Trujillo, para cargar con combustible y, de paso, aprovechó para saludar al jefe de la base, que en ese entonces era el general Hermosa Ríos. Este lo recibió con honores, no porque se lo mereciera, sino porque Hermosa era así cada vez que tenía un interés particular. Él, como yo, estaba en carrera, y, como hemos visto que hizo antes, estaba interesado en sacarse de encima a todos los militares que pudieran opacarlo. Le preguntó a Martín Rivas cómo se estaban manejando las cosas en la selva, y Rivas le contestó que yo compraba barato para quedarme con la mitad del dinero, me dijo el general en retiro, en un salón de su casa, donde están colgados de la pared sus galones, su espada y sus insignias. Martín Rivas, un hombre sin futuro, aprovechó la oportunidad para salir del hoyo en el que se encontraba su carrera. Hermosa lo recomendó al Servicio de Inteligencia del Ejército con el coronel Oswaldo Ángel Velasco, entonces jefe del SIE, para que lo introdujera como analista. A Hermosa le gustan los soplones, por eso lo tomó, para que lo mantuviera al tanto de todo. En 1987, Martín Rivas entró a las filas del SIE, como analista en el negociado de subversión, examinando informes y documentos sobre Sendero Luminoso. Ya no utilizaba uniforme. Se dejó crecer el pelo y los bigotes. Ya no llamaba a sus superiores por su grado y podía tratarlos con apelativos, tal como se estila en la rama de inteligencia. Destacó en la labor de recopilar y clasificar datos sobre SL. Lo reconocerían con el apelativo del biógrafo de la subversión. Ese mismo año, tal era la falta de información sobre el terrorismo que Martín Rivas acaparó la atención de coroneles y generales. Se hizo indispensable para el alto mando. Los generales lo llamaban para que les explicara temas de doctrina y filosofía subversiva. El Estado Mayor le hizo saber a través de sus superiores que él tenía que redactar los informes para el comandante general del ejército. Entonces, a fines de 1987, el coronel Anke le encomendó la tarea que marcó el péndulo de su carrera, liderar un grupo clandestino contrasubversivo. A pesar de que no pertenecía al arma de infantería, nunca había disparado un arma, ni sujetado al menos un cuchillo, el comando castrense consideró oportuno que Martín Rivas era el más apto de los oficiales para preparar intelectualmente al comando clandestino, para que éste lograra infiltrarse y confundirse entre los terroristas. Lo que nunca imaginó el coronel Anke era que el pequeño e introvertido Martín Rivas sería el primero en exigir estar al otro lado de la línea de combate. El equipo que le asignaron estuvo conformado por los técnicos Jesús Sosa Saavedra, Ángel Pino Díaz, Ángel Sauni Pomaya, José Alarcón González, Nelson Carvajal García, Hugo Coralvo y Cochea, Pedro Pretel Damaso, Fernando Lequesquén,
Jorge Ortiz Mantas y Carlos Caballero Segarra, expertos en asesinato, tortura y desaparición. Martín Rivas nombró a su escuadrón con el apelativo de Escorpio, en honor a su signo del zodiaco. Escogió el color azul, el color del arma de ingeniería, como fondo para el emblema que llevarían en adelante cada uno de sus hombres, un escorpión amarillo, el color del arma de inteligencia. El grupo Escorpio operó en la selva del Alto Guayaga a finales de 1988, zona de emergencia donde narcotráfico y guerrilla se mezclaban en un cóctel letal de complicidad, tal como lo habría reseñado el mismo Capitán Colina. En abril de 1989, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Martín Rivas ordenó asesinatos y secuestros de narcotraficantes, periodistas y civiles inocentes, cobrando cupos al narcotráfico por cada cadáver. Paralelamente, sus informes del avance subversivo en la selva le daban al grupo Escorpio la pantalla perfecta para que el SIE, así como el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, integrado por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, respaldaran cada una de sus actividades con dinero de sus respectivas partidas secretas para inteligencia. Martín Rivas no vengó al Capitán Colina. Por el contrario, hizo lo mismo que hicieron sus verdugos, asesinar a aquellos que se atravesaran entre la cocaína, el dinero y el ejército. Lejos de proteger a los débiles, como manda su himno castrense, se ocupó de asesinar a sangre fría a sujetos que no tenían cómo defenderse. En enero de 1991, el SIE, bajo la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINTE, le encomendó a 5 de sus agentes, encabezados por Martín Rivas, penetrar la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, de la policía. Su fachada, analistas de inteligencia. El objetivo, elaborar un manual contrasubversivo a partir de los panfletos que la policía obtenía. Sin embargo, como se desprende del proceso contra Martín Rivas, el propósito de la DINTE era acceder a la base de datos de la DIRCOTE, que incluía a todo tipo de sospechosos por terrorismo, con el fin de detectar ellos mismos a los integrantes de Socorro Popular, el brazo armado del Comité Metropolitano de Lima DSL, implicado en el asesinato de los húsares de Junín, identificar, localizar e interrogar a líderes terroristas hasta llegar a capturar al mismo Abimael Guzmán. La DINTE, a cambio, le ofrecía a la DIRCOTE carros y más presupuesto. En inteligencia existen 2 tipos de agentes, los operativos y los estratégicos. Unos son de campo, los otros de oficina. Martín Rivas y sus hombres no eran ni uno ni lo otro. Eran resumidores, lectores, copiadores. Martín Rivas era un segundón por el que no habrías dado un centavo, me dijo el coronel de la policía Benedicto Jiménez, aquel que reveló el verdadero propósito del ejército. Montesinos quería que la policía le entregara a Martín Rivas detenidos importantes, como Giovanca Pardavé o Tito Valle Travesaño, mandos de Socorro Popular, para que ellos los interrogaran con sus métodos sádicos. Nosotros no les hicimos caso. Todo terminó con la salida del general Joncaro, SIC, jefe de la DIRCOTE, porque no le hizo caso a Montesinos. Lo reemplazaron con el general Quetín Vidal, un sujeto que había trabajado para Montesinos en su estudio de abogados. 40. En la DIRCOTE, los agentes del SIE recopilaron datos que los llevaron a sospechar de los vecinos del Jirón Guanta 840, en Barrios Altos, como los integrantes de Sendero Luminoso que atentaron contra los húsares de Junín. Aquel operativo se denominó Plan Zipangogui. Los hombres de Martín Rivas se quedaron en la DIRCOTE hasta junio de 1991. Joncaro los echó, porque era evidente que se robaban documentos de inteligencia de la policía, me explicó Jiménez. Los agentes se mudaron al taller de mecánica del SIE, en el complejo militar donde quedaban las oficinas del SIN, a escasos metros de la oficina de Vladimiro Montesinos. El 25 de junio de 1991, el presidente Fujimori le ordenó al ministro de Defensa,
el general Jorge Torres Asiego, que felicitara a Martín Rivas y a sus hombres por su desempeño en el Plan Zipango y por prestar eficientes servicios en materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia, tal como se lee en el oficio 3991 SGMO, fechado el 10 de julio de 1991. El 30 de julio, aquel reconocimiento se incorporó a la tabla de puntaje para los ascensos de 1992 en los legajos personales de cada uno de los agentes. El comandante Fernando Rodríguez Abalbeascoa, futuro jefe de Martín Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, futuro jefe administrativo del Grupo Colina, Marcos Flores Albán, futuro asistente de Martín Rivas en el Grupo Colina, y el propio Martín Rivas, entre otros, fueron reconocidos. De los 10 hombres recompensados, 7 están presos. Tras aquel reconocimiento, Martín Rivas pudo ascender de capitán a mayor. Así, preparó la segunda parte del Plan Zipango. Antes de las 11 de la noche, 8 hombres se bajaron de 2 camionetas. Antes de penetrar en la casona con un voluminoso maletín de color negro, entrelazaron sus manos, unas encima de las otras, y gritaron por Colina, vencer, siempre vencer. A esa hora, los vecinos del Jirón Huanta celebraban una pollada, aquella festividad en la que se vende pollo frito y cerveza para recolectar fondos para una causa, usualmente una emergencia. La suya, reparar las tuberías de agua y desagüe. Los hombres se abrieron paso entre los inquilinos gritando y cerveza, cerveza, pero su maletín no contenía ninguna botella. Sacaron de la bolsa 8 ametralladoras Jaco Hancock MP5 con cartuchos de 9 milímetros, cada una con un silenciador enroscado en la boca del cañón. Sacaron pasamontañas de sus bolsillos y se taparon el rostro para no ser identificados. Tomaron a los ocupantes de la habitación 110 y los arrojaron al patio interior de la casona. Les dijeron a gritos que eran unos terrucos de mierda y que se tiren al piso concha de sus madres, perros asesinos. Por Luis Felipe Gamarra. Editado por Pegaso 125.